La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Los saludamos desde la cabina de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia, el punto donde convergen los grupos de autoayuda. Yo soy Roberto Gutiérrez Jr. y me da mucho gusto que estén aquí con nosotros esta noche de viernes ya 5 de agosto del octavo mes del 2022. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por el tiempo que comparten con nosotros. Aquí en Red voy a presentar a mi compañero en cabina, a mis compañeros en cabina, y arrancamos el día de hoy. Charlie, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Sí se oye. Buenas noches, padrino. Gracias por la compañía, gracias por la amistad. Padrino Alejandro, padrino Roberto, gracias por el tiempo y el conocimiento que comparten cada transmisión. En esta ocasión con el gusto de estar aquí ahora del otro lado. Y como siempre, con el gusto también de recordarles que el reaccionar, compartir y comentar ha hecho que eso siga creciendo. En el canal de YouTube ya son más de 2,200 y cacho, algo así. Y cada vez suben más también los views, como les dicen, las vistas. Entonces, gracias a todos por el apoyo. Y recordar que el Grupo Samadhi sigue sesionando, tanto en línea como en presencial. Los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30, y las sesiones de Radio Humanismo son por Facebook los días martes, miércoles y viernes martes y viernes a partir de las 9:30 y los miércoles a partir de las 6. Ya también están las memorias, ya hay nuevos, ¿qué serían? ¿Paquetes? Sí, packs. Bueno, no packs. También si quieren uno del Charlie se lo mandamos. Para que vean que no son implantes. Ya vienen 5 temas por disco, por memoria, perdón, y pues bueno, ya también está la lista de todos los temas por si a alguien le interesa alguno en particular. Los discos están en individual y las memorias vienen 5 discos. Entonces, bueno, ahí está la información y pues muchísimas gracias por esta noche. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, Charly, gracias. Peter, ¿te presentes desde allá? Sí. Hola, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos, bienvenidos a una transmisión más. Gracias, está un poquitito indispuesto, no vamos a dar detalles, pero está indispuesto acá el Pete. Al rato vamos a subir un meme de lo que le pasó, ¿no? Sí. No, qué bueno, me da mucho gusto por ti, hermano, que te estés cuidando. Vamos a arrancar el tema de hoy, como siempre, ya saben que a veces sucede, que es que el que escoge el tema no está, entonces pues vamos a hablarlo. Lo habías ya anunciado, Charlie, lo pusiste en línea. Uh-huh. Y hoy vamos a ver los agitadores del inconsciente, un tema que yo fui el que lo desarrollé con esta práctica. No sé si alguien ya lo había hecho, no voy a empezar con que yo lo inventé, pero yo lo desarrollé. Bueno, sí hay quien se la avienta, de que ellos lo desarrollaron, pero en este caso este tema se aterrizó primero desde la óptica del psicoanálisis, y vamos a ver los agitadores del inconsciente. Lo vamos a ver desde las dos perspectivas, Charlie, igual Pete, lo vamos a ver desde la óptica del psicoanálisis, y le vamos a dar una checadita desde el darse cuenta, que es la más gestáltico, más enfocado hacia la corriente gestal y hacia la primera fuerza de la psicología, que es el psicoanálisis. No vamos a entrar en muchos detalles técnicos por lo mismo, pero sí creo que da para mucho en cuestión de observar cosas que nos siguen sucediendo a personas que estamos en un proceso terapéutico, o que estamos en el desarrollo humano, o estamos en grupo, y que a pesar de todo llega un momento en donde no es sencillo o no es muy fácil poder convivir con algunas cosas que todavía algunos nos siguen haciendo ruido. Espero no ofender a nadie al generalizarlo, pero yo no conozco a alguien que domine totalmente la parte inconsciente. La verdad es que todavía hay muchas áreas que algunos apenas vamos conociendo, vamos identificando, y que no es agradable darse cuenta algunas de las máximas que tenía a mencionar, y que por eso a lo mejor no era tan... Pues yo creo que era bien visto, pero era incómodo, don Sigmund Freud, en el círculo de
de la medicina en su época, porque precisamente era muy frontal y empezaba a hablar de cosas que algunos, bueno, pues como no habían hablado de ellas, que sucede mucho también en la actualidad, bueno, pues hacen ruido. Es importante entender que en sí la psicología moderna comienza cuando el doctor Sigmund Freud habló del inconsciente como parte de la estructura del ser humano. Y él decía que el ser humano no es tan dueño de la casa que habita. Precisamente este tema se subió la semana pasada en Radio Humanismo 4 y 5, ahí lo pueden checar. No sé si ya lo subiste a YouTube. A YouTube. Es un tema que di, pero desde la óptica de los agitadores del inconsciente, desde la óptica gestáltica, con el grupo de Alabanet, le llaman Comunidad Terapéutica, que es el grupo donde ellos militan. No fue en la radio, fue en el grupo, pero lo grabaron y me lo mandó Javier Prats, que le mando un saludo, y a todo su equipo, y ellos lo grabaron y ya me lo mandaron editado para que lo pudiéramos subir a Radio Humanismo. Charlie ya dice que ya está ahí en red, ¿no? Vamos a hablar precisamente de ello y lo vamos a ver desde el psicoanálisis. Vamos a empezar por ahí. Y decía don Sigmund Freud que el ser humano no es tan dueño de la casa que habita. Realmente el yo, o sea, la parte del ser humano del yo, ustedes saben que existe el ello, el yo y el superyo, que el ello vendría siendo como el diablito, el yo vendría siendo la parte consciente, y el superyo vendría siendo como el policía de la mente, el que regula la parte moralmente bien vista. El ello es más amoral y el yo es la parte equilibrada. En una persona funcional es la parte adulta, que es la que toma conciencia de ello. Y por eso mismo él dice que el yo, o sea, como esa figura de la psique, no es amo de su propia casa. Realmente ahí es donde empieza el trabajo fuerte, porque entonces se entiende que para tener equilibrio debo conocerme totalmente, desde el lado más noble hasta el lado más perverso. Quien no ha observado sus polaridades, perdón, pero va a ser muy difícil que encuentre su equilibrio. Y precisamente de eso empieza a observarse, a hablar Sigmund Freud, algunos otros autores después venimos hablando de ello. ¿Por qué? Porque lo que se busca de alguna manera es la sobriedad, es el equilibrio. Y desgraciada o afortunadamente muchos convivimos todavía con el hecho de que, a pesar de que a nivel consciente podemos tener muchos recursos o algunos recursos o saber de algunos aspectos, es día que a muchos todavía nos cuesta demasiado trabajo entender, pero sobre todo comprender de dónde vienen muchas de nuestras reacciones. Y los que se han desvelado un poquito ante ellos mismos sabrán lo doloroso que es saber cómo opera la codependencia y no poder salir de una relación codependiente, saber cómo opera la depresión y no poder salir de un cuadro de depresión. Los tres que estamos aquí, sé que mucha gente que nos está escuchando tiene hijos, tenemos hijos, y hay quien, a pesar de haber tomado módulos completos de educación infantil o de educación sexual infantil, te agarran y te desbaratan, ¿eh? O sea, es bien fácil la dinámica de límites, inténtalo con los tuyos, güey. No, si es que es bien fácil decir esto opera, sí, no, pues sí. Sí, la verdad es que arreglar un carro un motor a gasolina es bien sencillo, no tiene nada de ciencia. Bueno, tiene su ciencia, pero muy leve. Cae la gasolina, entra oxígeno, la chispa la genera la bujía y esa explosión hace que se mueva el pistón y eso pasa al eje y el eje la transmisión. Y ajusta un carro, güey. No, digo, suena muy sencillo, pero se necesita tener todo un backup, todo un respaldo, toda una base para poder saber cómo operan muchos aspectos de mi mente que muy probablemente el día de hoy a veces ni siquiera comprenda todavía de dónde vienen, y empezar a desvelar esas partes que son la sombra del ser humano, esa parte que está en el inconsciente. Nos incumbe mucho en el aspecto de adicciones, porque cuando la persona pierde el contacto con la realidad, y esto es para algunos que les gusta andar probando con atajos, que les gusta buscar con sustancias que no van a hacer todo muy positivo, quién sabe qué hay en el inconsciente, Igual te encuentras cosas muy positivas, pero también muchas de las peores que vendrían siendo polaridades están ahí también a la espera, que vaya a salir. No hay quien dice, a lo mejor sale ratón y si sale león. Ahí es donde está muchas veces la problemática. El ser humano tiene que ir desvelando de acuerdo a su capacidad, me atrevería a decir mental, fisiológica, pero sobre todo espiritual. Y de esto ya venía hablando y lo hablamos en las sesiones anteriores, mi compadre Víctor Frank, que él decía, la espiritualidad del ser humano
habita en el área inconsciente. De verdad que, si no sé, a lo mejor yo soy muy romántico del conocimiento humano, pero de verdad que se voló la barda, ¿eh? O sea, cuando lo observó desde esa óptica y abrió la puerta de la espiritualidad desde la parte inconsciente, que él ya fue mucho más para acá de Sigmund Freud. En sí, él murió en el 97, o sea, tiene 25 años que falleció, que realmente es poco a todo lo que dejó. O sea, los que somos por ahí de los 70s, 80s, pues todavía estaba aquí Víctor Frank, y hablaba mucho de esa parte del espiritual, que la espiritualidad habita en el inconsciente, y ahí en el inconsciente es donde muchas cosas se mueven, se agitan literalmente, por eso el tema se llama agitadores del inconsciente, se agitan y empiezan a generar una serie de reacciones, de conductas y de emociones que algunos todavía nos seguimos espantando. El otro día escuchaba yo a un negrito que decía, algunos ya necesitamos tomar conciencia de que con décadas de sobriedad seguimos teniendo la capacidad de destruir nuestra vida en 5 segundos. De algunos que no manejamos la ira, que no manejamos la depresión, que no manejamos algunos aspectos muy delicados, en un arranque, Se va todo. de verdad, ¿eh? Hay quien dices que yo ya no bebo, sí, pero te sigues poniendo bien pinche loco cuando manejas, güey. Sí, hay quien dices que le di un mal golpe, no, más bien le diste un buen golpe, güey, y eso te puede, uno muerto y el otro en la cárcel. No me digas que es muy diferente al riesgo de alguien que anda consumiendo, ¿no? Que en la mayoría de las ocasiones, digo, ahorita que lo mencionas como algo importante a trabajar, la cuestión de velarlo, la cuestión del inconsciente o todo lo que yace en el fondo, no es cualquier cosa, y me atrevo a decirlo, yo tomo como referencia 2 conceptos clave, por lo menos en un proceso personal, que ha sido la paciencia y la honestidad. En algunas ocasiones ha sido el hecho de querer ya ver ciertas circunstancias, por ejemplo, basado en lo que comentaba Alejandro en las sesiones pasadas de mecanismos de defensa, pues es que no voy a ver nada que no esté preparado para ver, y forzarlo, lo único que va a hacer, probablemente, un punto de vista, es atrofiar el funcionamiento adecuado que tengo hasta ese momento. En alguna ocasión en la universidad me decían, había una materia que se llamaba sensación y percepción, y se había dejado un trabajo con respecto a tener una nueva experiencia, a grandes rasgos era eso. Okay. Y entonces unas compañeras cuando le empecé a ir a la América, no. Y unas compañeras tuvieron la brillante idea de ir a una experiencia de ayahuasca. Entonces, no empieces a no. No. Estamos chupando. Digo, fue en ese momento, ¿no? Sí, Lo sí, que ellas estaban platicando, y estaban muy emocionadas porque la persona con la que iban a trabajar, según esto, les decía que iban a encontrarse con cosas maravillosas, y tal cual, así como lo mencionaste, se hacía mención, ¿no? Porque ya también estábamos tocando esas áreas en otras materias, la cuestión de pues no entrarle tan confiado a lo que les decía esta persona, porque el estar en un estado alterado, el encontrarse en un estado alterado de conciencia sin poder regularlo, valga la expresión, con el control o con la conciencia de saber qué voy a encontrar, puede hacer que lo que salga o surja, pues precisamente no sea tan agradable. Tanto puedo recordar las experiencias de mi persona jugando cuando niño, o puedo encontrarme con que a lo mejor he reprimido una cuestión de un abuso o alguna cuestión de violencia que por una razón fue reprimida. Entonces no es tan sencillo como querer llegar porque sí. Inclusive en la terapia muchas de las veces pretenden que el darse cuenta de un conflicto es la solución al mismo, y a veces es más bien es trabajar sobre ello, pero también viendo alrededor qué pudiera ser lo que no permite que la persona pueda confrontarlo. O sea, no es tan de chingadazo, me atrevería a decirlo así. Es que no hay atajo, chaval. No, y a veces es pues ¿cómo decirlo? Lo que venden algunos en procesos, ¿no? Mira, evítate el ir, está yendo a un grupo, el estar años de terapia, con este curso, con este libro, y vas a quedar en breve, ¿no? Y la realidad es que, por eso me reitero constantemente, trato de la paciencia para conmigo en mi proceso, y la honestidad, porque al final también puede ser, no sé si sea correcto de esta forma, el hecho de que vea ciertas cosas, pero que también no crea o no sienta que esté a tiempo, por decirlo de un modo, para procesarlo. Ya lo vi y probablemente es una apertura, pero puedo tenerme paciencia en el sentido de no meterme de chingadas, subirme poco a poco, y obviamente acompañado de alguien que sí sea un profesional.
Lo que pasa es que los mecanismos de defensa no los inventaron. Yo también algunas veces me he despertado de un ronquido yo solo. Los mecanismos de defensa, nunca te has despertado de un ronquido que hasta volteas y dices, órale, güey, estás solo, ¿no? Dices, no fui yo. Los mecanismos de defensa no se inventaron nada más porque sí. O bueno, no se inventaron, sino no están en la psique nada más por maldad. Los mecanismos de defensa, ¿qué es lo que hacen? Evitan un cuadro de esquizofrenia. Un colapso. ¿Sí? No un colapso, güey, un rompimiento. A veces la persona llega a colapsar y es parte de un proceso de inundación. En la inundación muchos colapsamos y no hubo un cuadro de esquizofrenia. Yo te conocí cuando llegaste, güey. Sí. Y venías colapsado. Sí. Pero no estabas fuera de la realidad. No, o sea, la segunda vez, güey, cuando dejaste de consumir no estabas fuera de la realidad. Sí me explico, o sea, y todos pasamos por lo mismo, o sea, los que llegamos a un grupo, o llegamos a una clínica, o llegamos a un anexo, o llegamos donde hayamos llegado, donde se nos pasó el mensaje de vida, que a muchos lo concebimos así, estábamos colapsados, el ego estaba colapsado, por eso dicen que no hay un crudo soberbio, ¿no? Estás colapsado, pero no estás en un cuadro de rompimiento, ¿sí me explico? Sí. O sea, no estás, diría aquella, no estás rompido. ¿Sí me explico? O sea, no estás quebrado, estás colapsado, que es diferente. Sí. O sea, te puedes colapsar, pero tu mente sigue íntegra, sigue operando. Los mecanismos de defensa para eso son. Hay modelos de inundación donde se da un colapso del ego. Algunos lo conocen muy bien. Se trabaja mucho en cuarto y quinto paso. Es una de las preguntas más representativas de cuerpo, todas, ¿no? Pero de las más intensas. Hay un colapso del ego, pero no un rompimiento de la mente. Son dos conceptos que algunos no saben respetar, porque si tú le rompes a alguien un mecanismo de defensa, no sé qué vaya a salir, güey. O sea, la mente se puede romper, la mente está diseñado para eso. ¿Qué es lo que hace el mecanismo de defensa? Precisamente a esta altura donde está la oficina de Alejandro y la mía, y la tuya también, no es algo, o sea, la oficina, sí, esa parte, dicen que por aquí pasaba un canal. Entonces cuando empezaron las máquinas a escarbar, porque estábamos construyendo, le empezaron a rascar las máquinas y salía puro lodo, güey. Pero puro lodo, y salía como... Yo creo que aquí había cerca una textilera, como que aquí tiraron mucho desperdicio. Entonces salía como telas así ya, sí, no, como pudriéndose y demás. Y entonces tuvieron que generar, les llaman, los que saben de eso, yo creo que estarán de acuerdo conmigo, le llaman zapatas. Hicieron unas bases, unos cuadros, con varillas de 1 pulgada, para poner un cimiento donde iban a descansar 3 pisos de construcción. Y entonces el problema fue que tuvimos que apuntalar las casas de acá atrás, porque uno de los señores dijo, es que se va a venir mi casa para abajo. Y dice, pero yo le puse 1 metro de cimientos. Y cuando le llamó el arquitecto y lo dijo, vea, sus metros de cimiento le pusieron 10 centímetros de cemento. Entonces este güey tomó conciencia de que no había una base sobre donde descansar adecuadamente un peso grande. Cuando la mente detecta un evento de peso, por llamarlo de alguna manera, lo que hace es que empieza a generar una base, una zapata mental, donde va a descansar el evento traumático. Si no hay una zapata, puede colapsar, pero el problema es que se puede romper. ¿Sí me explico? O sea, con los temblores que ha habido, ya nos tocaron aquí 2 fuertes, la verdad ni siquiera hubo cuarteaduras en la estructura, ¿no? Porque la persona que lo hizo, a mí hasta me cotorrean, pues ¿qué vas a levantar un centro comercial? Y decía, es que las características del terreno tienen determinadas especificaciones. Si eso yo lo entiendo a nivel mental, voy a entender que los mecanismos de defensa están diseñados para algo. Y su función es filtrar, Charlie. Pasa un evento, si yo no tengo elementos para convivir con él, mis mecanismos de defensa lo ponen en stand-by, lo ponen en espera, en lo que yo hago la base psicológica para poder convivir con ese evento. Esa es la manera funcional de los mecanismos de defensa. El problema es cuando los seres humanos aprendemos a evadir el dolor y la responsabilidad
a través del uso indiscriminado de los mecanismos de defensa, y entonces no permitimos que algunos factores que sería conveniente que salieran a la luz para darle funcionalidad a la vida que tengo el día de hoy, simplemente los voy como amontonando ahí. El problema es cuando se agitan, cuando se mueven y empiezan a mover la parte del inconsciente del ser humano y salen de manera desproporcionada, salen de manera disparada. Eso es lo que vamos a aterrizar el día de hoy. En una persona con una regulación emocional normal, sus salidas de emociones, podríamos decir que tienen una intensidad normal, regulada, moderada, dentro de un rango, ¿no? Vamos a suponer, tú lo estás viendo aquí en la gráfica que yo hice, pero es como si estuvieran dos líneas, yo a ver si con eso se alcanza a ver, dos líneas, y en ese rango se movieran las emociones de las personas, porque es una mentira de que siempre andamos bien, o siempre andamos mal. El ser humano se está moviendo, y es normal, tiene que ver hasta con las horas de alimentación, tiene que ver con las horas de sueño, tiene que ver con el ejercicio, los horarios, sí, no lo estés terapiando, tiene que ver con muchas cosas que se van presentando a lo largo del día, tiene que ver hasta con el periodo hormonal, también de los varones. No tiene nada que ver con el... Tiene que ver con el hecho de que los hombres... Aquí está Alejandro que no me deja mentir, y él daba anatomía. ¿Qué era anatomía lo que dabas en la universidad? Todavía cayendo haciendo los primeros. Los hombres también tenemos un ciclo hormonal. Cada 3 o 4 meses. Sí, más o menos. Yo creo que por eso chingamos en una proporción del 25%. Pero también lo tenemos. No, pero lo que pasa es que no llega de golpe, sí. No podemos estar todo el tiempo regulados. O sea, bueno, sí podemos estar regulados, pero no todo el tiempo estáticos. Exactamente, sería la palabra. El problema de los que tenemos una desregularización emocional es que el rango está así, pero mis emociones sobresalen hasta este punto o bajan hasta este punto. Ahí es donde llegan los picos de euforia y llegan las caídas libres de depresión, que son picos inversos, o sea, lo contrario a una campana de Gauss. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque está desproporcionado. Y si a eso le echamos que de repente se agitan las cosas, se agitan las emociones por un estímulo externo, que son variables, son millones de variables las que se están moviendo en el transcurso del día. ¿Cuántas decisiones tomará el ser humano al día? ¿Con cuántas variables entrará en la vida? Y si yo no quiero trabajar a mi padre porque hago un uso desproporcionado de los mecanismos de defensa y minimizo sus situaciones que pude haber vivido con él y maximizo de manera idealizada cosas que yo no viví con él y lo pongo en un altar cuando era un ser humano normal, común y silvestre como todos, más desarrollado, menos desarrollado, al criterio de cada quien. Entonces el problema es que si yo me encuentro con alguien que me recuerda esas cosas que yo estoy negando, rompe esa figura de idealización y entonces puedo tener una acción, un accionar desproporcionado. Ahí es donde yo pierdo la regulación emocional y caigo en un rango desregularizado. Así se le conoce clínicamente, salgo del rango y ahí es donde se arman los chulos, desmadre. Ahí es donde algunos prometemos amor, ahí es donde algunos nos casamos, ahí es donde algunos podemos caer en una violencia homicida, por llamarlo de alguna manera, o la otra parte, me voy hacia abajo totalmente como en una montaña rusa, o sea, en una caída libre. Ahí es donde... ¿Ataques de pánico? Pánico, depresión, ansiedad, miedo y frustración. Sí, de verdad, sí. Pero de manera, y que al otro lo quiere chocar con la realidad y ve el mundo totalmente gris. Esto lo conocemos en el argot grupero como neurosis. Ahí es con los que dicen yo soy neurótico. Algunos por dentro pensamos, o sea, tu problema es la desregularización emocional. Y todavía algunos dicen, es que esta persona de repente se aloca. Pues sí, güey, te está diciendo que tiene una desregularización emocional, que es neurótico, como tú comprenderás. ¿Sí? Y de repente le dices, ¿dónde andabas? Y chilla, güey. O sea, así son, sí. Es normal, hay una desregularización, porque algo se movió a nivel inconsciente. A lo mejor este güey hizo una transferencia con su papá. Bien cabrón, dice. O con su mamá, ¿sí me explico? O sea, a mí si llega Alejandro y me dice, ¿dónde andabas? Volteo y le digo, te vale madre. Sí, me estoy cotorreando. Sí, pero si yo hago una transferencia, voy a decir, es que viste cómo me habló y el otro pues, estaba cotorreando, güey. Esa es la desregularización emocional. Pero si se agita a nivel inconsciente, como lo estamos comentando, puede haber un problema muy severo, mami. Porque a lo mejor yo no he querido reconocer los rangos de violencia que podría llegar a tener mi padre, por ejemplo.
Sí, eso no confrontarlo. Sí, o sea, y decir, oye, ¿ya no te acuerdas cuando tu papá se bajaba a agarrar a madrazos en el carro? Pues uno está neurótico, ya es que cuando te quieres jugar hablas en general. ¿Qué Dices, sería la uno, racionalización? lo puedo racionalizar, lo puedo justificar, lo puedo proyectar, puedo decir, sí, pero hay güeyes más locos, por ejemplo, tu papá, o sea, sí me explico, o sea, empiezo a aventar para otro lado para no verlo, o me genera una formación reactiva. Y empiezo a decir, no he conocido personas así en el programa que dicen, si yo nunca te pegué. Sí, si yo, o sea, entran en una formación reactiva que dices, neta, este güey ya se lo creyó. Sí. Y llegan al grupo como neuróticos y después dicen que son drogadictos, que son alcohólicos, después que eran del cártel de no sé dónde y después que ellos metieron la piedra y el cristal a Cuautitlán Izcalli y dices, no mames, yo 3 veces me quedé en que eras neurótico, güey. Empiezan a vivir una realidad, una fantasía que no es cierta. Es un mecanismo de defensa. ¿Sí me explico? Eso les funciona temporalmente. El problema es que yo minimizo esa parte, el ejemplo que ponía de mi padre, y un día se me cierra alguien en el carro y cuando me doy cuenta ya están mis hijos llorando porque me agarra a madrazos con alguien, todos espantados, y digo, puta, me estoy volviendo loco, cabrón. Si algo decía yo que me dolió, fue la forma en que me trataron. Y paradójicamente es como hoy trato yo mi propia vida y a la gente que está cerca de mí. Y eso es dolorosísimo en el programa cuando ya hay conciencia, porque hubo cosas... y saben de qué les estoy hablando, hasta me quedo viendo de frente al teléfono, así con mirada inquisidora, que tú dijiste que no ibas a hacer, cabrón. Y ahora las hiciste corregidas Y aumentadas. y aumentadas. Y en el fondo tú sabes lo que duele. Tú sabes lo que duele a los 2 seres que más amas amenazándose con abandono. Tú sabes lo que duele ver a los seres que más amas, estoy hablando de tu padre y de tu madre, con el pinche abandono físico, emocional o a veces espiritual. Tú sabes lo que duele que las promesas no se cumplan, que la felicidad de un niño radica en su inocencia, en la capacidad de ver el mundo desde los ojos de un niño, y a veces nos perdemos de ello, porque la mente nos dice lo que no vamos a hacer, pero entran los agitadores, se mueven, se agitan la parte del inconsciente, y entonces me termina ganando mi historia, y un día, siendo un padrino totote, te preguntas, ¿por qué reacciono como reacciono, cabrón? Sí, que en lo que respecta, por ejemplo, en algunos, yo obviamente respetando el anonimato, historiales que se pueden escuchar, pues esa pregunta, ¿no? De qué fue lo que te prometiste cuando niño y cómo te ves al día de hoy, y a ver el reflejo y escucharme el repetir esas promesas que en algún momento pude haber hecho y darme cuenta de que no soy lo que esperaba, y no tanto porque porque aquí, no sé, algunas veces he llegado a escuchar quien dice, pero fue porque mis papás me criaron así, y en algún momento... No, hay una canción bien chingona, parece que dice, yo soy así porque el mundo me hizo así, ¿no? Y la cantan en las haciendas y chillan, dices, no mames, sí, chillan. Sí, pues se conectan bien cabrón. No, pues el victimismo es rentable. Es funcional un tiempo, pero bueno, el precio después es cada vez más alto. Pero bueno, más bien, además de todo esto, inclusive, sin embargo, todo lo que llego a reprimir en algún momento, tarde o temprano me va a cobrar una factura sumamente alta, no solamente con respecto a las relaciones que tengo, que de entrada ya es un precio alto, sino también con el bienestar mío, o sea, en cuestión de la capacidad de expresión emocionales, aún, como lo mencionaba, en un rango funcional, pues se va perdiendo cada vez más. No sé si sería, o la referencia podría ser estos lapsos de tiempo en los que se conecta la persona y dice, es que me desconecté. Y entonces, hay quien lo hace de manera justificada, entre comillas, porque lo hace estando alcoholizado en la cena de Navidad. Sí. Tiene el pretexto, pero sigue siendo... Pero es que hasta hay paro, ¿no, Charlie? O sea, no es lo mismo que quieras bailar de cartón de cerveza con tu comadre bien persa, a que digas, yo no me acuerdo, ¿no? Pues dices, fuiste tú ni madre, yo no me acuerdo. Fue el alcohol. Sí, fue el alcohol. Además, yo ni sí. soy así, tú me conoces. Pero cuando ya no tienes esa fuga, ¿qué onda, Charlie? Es que es la parte donde, por ejemplo, y reiterando sin querer madrear a nadie, con lo de la ayahuasca, ¿no? Y el alcohol, etcétera, en sustancias, pues se desinhibe, o sea, ya no hay barreras, ya no hay quien le ponga, me atrevo a decir, no sé si sea correcto, ya no está el super yo diciéndole, a ver, regúlate, cálmate, y es cuando se abre la caja de Pandora y salen todos los trapitos de la historia, del presente, y hasta cantan cosas que dicen, no, y seguramente me va a hacer esto, y todavía ni paz.
Sí. Ya es como el abrir la caja de Pandora. Sí, en algún momento, es que la bronca no es que salga algo, sino que va a salir, ¿no? ¿Sí me explico? Y de repente te sale la parte más agradable de ti. Ese es el riesgo. Por lo que comentabas ahorita, yo lo entiendo así, lo escuché de un autor, y dice, lo que aceptas, lo que niegas te somete, lo que aceptas te libera. ¿Sí me explico? Lo decía Carl Jung, tipazo, de afuera de la parte de la psicología, uno de los mayores, de verdad, si no me atrevo a decir que despuésito de Freud sigue él, que él decía, el que mira hacia adentro. No te iba a olvidar, pero no estamos a leer. El que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Y esa es la parte privilegiada que tenemos los seres humanos, que tenemos una mente fantástica que nos permite, es una mente retroflexiva, o sea, tú te puedes observar a ti y preguntarte de manera honesta, ¿qué fue lo que me sucedió? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué con personas con estas características y con este perfil a lo mejor me vuelvo bien sumiso? ¿Por qué con este tipo de personas me achico, cabrón, cuando tengo todos los elementos para decir no es cierto, esto opera de esta manera? ¿Y por qué con determinadas personas brinco, no de lo servicial, llego a caer hasta en lo servil, y con otras personas puedo ser un perfecto hijito de la chingada para decir que soy un tirano? ¿Qué sucede en mí? ¿Por qué tantos problemas de autoridad? Hay quien dice, es que después de este evento mi vida colapsó. A ver, espérame, ¿lo hablaste? No, ya había pedo, güey. O sea, un niño siempre está en riesgo de algún tipo de abuso por sus características, porque es un grupo de vulnerable, los infantes. Aquí el punto es, un niño sano lo habla. ¿Sí me explico? Yo me cotorreo sobre todo a Fernando y le digo, hazte para allá porque no te quiero. Pero estamos jugando y volteé, me dice, sí me quiero, ¿y tú cómo sabes? Pues yo me doy cuenta, yo lo siento. Si un niño sano habla, dice, me dijeron tonto. En una ocasión a un sobrino mío, una maestra le dijo que era tonto y le dijo, yo no soy tonto y voy a hablar con mis papás. O sea, ese es un niño con una estructura psicológica sana. Algunos ya estábamos predispuestos para el abuso, ya estábamos predispuestos para la permisividad, la codependencia, el alcoholismo, la drogadicción, las adicciones son producción casera, donde esa parte inconsciente de nosotros estuvo alimentando y se sigue alimentando hasta el día de hoy. Por eso es tan importante observar esas acciones desregularizadas a nivel emocional que a muchos de nosotros nos ha llevado a pedir ayuda. Y yo creo que ese es el principio del final en cuestión de dolor, porque no es dolor, es sufrimiento. Cuando tú dices, no puedo, con esto no puedo, no entiendo de dónde viene esta vulnerabilidad a mí ante estas situaciones que me generan dolor, que de repente, no sé si algunos lo compartan, yo todavía tenía años, pero de verdad ya años, en el programa, y me despertaba bien pinche deprimido, me despertaba bien triste, ¿no? O sea, con una pinche sensación de decir, y si ya se acabara esto, cabrón, y cuántos años me quedarán de vida porque yo ya no quiero vivir así. Decía, puta, pero es que no hice nada, güey. O sea, ayer salí de mi junta, no me fui de cabrón, llegué a mi casa, cumplí con lo que me tocaba, fui a trabajar y me levanto con una tristeza tan profunda. Por eso es tan risible cuando alguien que no ha vivido determinados procesos pendejamente, con un cabrón que se robó este tema que yo, y se lo robó de aquí precisamente de Radio Humanismo, y después lo anduvo dando y a lo puro pendejo, y lo digo abiertamente, ¿sí? Se ponen a hablar de cosas que desconocen. Porque si no has pasado por un proceso de apadrinamiento, no hables de apadrinamiento, güey. Porque si no has pasado por un proceso grupal, no le vengas a decir a la gente que está mal cuando está librando batallas que tú desconoces, güey, porque te sigues alcoholizando o porque sigue madreando tu vieja y en eso te fugas. Claro. Yo no puedo decirle a alguien minimizar su dolor cuando yo sé lo que es convivir con esos fantasmas. De saber los conceptos, pero no poderlos aterrizar en tu vida. De tener el te amo en la garganta y que te duele el pinche pecho, el corazón de que algo en ti te frena a decir te amo por tu historia, porque inconscientemente las cosas se empiezan a agitar. Y de verdad estaba viendo, veo en los memes de que ahí sí fue cuando, ¿cómo dice? Cuando sintió el verdadero miedo. Ahí él sintió el verdadero temor. Sí, sintió el verdadero temor. Cuando dices, ¿cómo le digo a lo que más amo que lo amo? Y se agita en el inconsciente la figura del pinche macho que tienes en tu vida y te dice, no lo digas porque te van a agarrar de pendejo.
Cuando como mujer quieres decirle al otro, gracias, te amo, gracias por la vida, y atrás está tu mamá diciéndote eso, nomás lo dicen las mujeres locas, malas, tú no tienes que ceder, tú no tienes... Y algunos vivimos en una pinche guerra por lo que se agita a nivel inconsciente. Que entonces ahí se está hablando de paradigmas, Creencias, valores deformados, lealtad al pinche sistema absurdo, herencias generacionales, todo eso vive en el inconsciente, mami. Sí. Y desgraciadamente a muchos nos han estorbado para el destino al que decimos que vamos. Es por ejemplo, el caso del que dice que quiere una familia feliz, pero por como mencionabas, ¿no? Está detrás la figura del patriarca o la matriarca que dice de una mujer no te fíes, o a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Todos los hombres son iguales. O el que quiere emprender, ser rico, entre comillas y demás, pero está la creencia de que el dinero envilece a las personas. Todo ese, y algunos hasta cotorreamos con ello, ¿no? ¿Eh? Si Dios me está castigando, no tanto que odio a los pinches ricos y ya me va a convertir en uno de ellos. Eso podrá sonar a juego, pero es una creencia bien profunda, ¿eh? Sí. Odia a los que crecen, odia a los que tienen. Y tú dices, pero yo voy camino al éxito, y tu inconsciente se ríe y se vas derechito, pero a darte en la madre. Eso es a lo que va, porque no tienes el backup. Por eso es tan importante respetar los mecanismos de defensa antes de que nos metamos de lleno al inconsciente, porque está la parte consciente. Desgraciadamente aquí no podemos transmitirla. Es que yo con gráficos aprendo de volada, donde el iceberg, que es la representación de la mente humana, la parte que está fuera del agua es la parte consciente, pero antes de pasar al inconsciente están los mecanismos de defensa. Y esto está retroalimentándose, Charlie. Compañeros en línea, las flechas son bidireccionales, así como lo graficamos, son bidireccionales. ¿Qué es lo que hace? Es más, mira, para que veas que le puse flechitas bidireccionales. ¿Qué es lo que hace? Ese es dolor psicológico. El dolor psicológico, ¿qué hace? Genera dolor a nivel inconsciente, pero ese dolor, a nivel consciente, pero ese dolor consciente también empieza a haber dolor a nivel inconsciente. Y luego le dicen los papás al otro, deja la piedra, deja el cristal, deja esta vieja, deja este güey, deja esto. Sí, pero es que tú no sabes el dolor que yo traigo. Lo que me da esa persona, lo que me da esa sustancia. Es que es bien fácil. A ver, sugerencia de padrino, vas y la mandas a la chingada. Las viejas, los cabrones y las adicciones son muy chingadas. Pero tú no sabes si inconscientemente está haciendo la representación de su madre o de su padre. Y tú quitas esa figura y el otro se te deprime. Ya no nada más colapsó, se empieza a quebrar. Hay un cuadro esquizofrénico, esquizofrenizante más bien. Sí, no esquizofrénico, esquizofrenizante, porque la persona literalmente empieza a enloquecer, empieza a tener comportamientos de loco. Fuera de la realidad. Y dentro de la realidad, o sea, dentro de su locura en la realidad también, porque empieza a hacer 20 llamadas en 5 minutos. ¿Sí me explico? No va a trabajar, pero va a espiar al otro. ¿De los comportamientos compulsivos? Sí, no, más bien son de loco, cabrón. O sea, empieza a tener conductas de esquizoides, empieza a tener conductas de un enfermo mental. Chéquenlo. Sí. O sea, no es normal que una persona le pones, estamos nosotros dos aquí, ¿cuántos? Si nos ponen una jarra de café estando Alejandro, tú y yo, ¿crees que nos acabemos la jarra de café? Lo más probable es que sí. Sí, vamos a suponer que es de 4 litros, 3 litros, nos chingamos 1 litro cada quien. Pero si nos la ponen de cerveza, yo calculo que por lo menos nos chingamos entre los 3 unas 9 jarras. Más o menos. Sí. O sea, es una conducta compulsiva e insaciable. Tú ponle a un codependiente alguien que le genere, que le haga parecer que le quite ese dolor psicológico y se obsesiona, y empieza a corregir. Y es donde dice, de verdad no entiendo mi comportamiento. Y algunos sufrimos mucho en ese aspecto, y no lo digo lastimeramente. Cuando te observas y dices, ¿en qué estaba pensando, cabrón? Sí. O sea, ¿en qué estaba pensando cuando a los 17, 18 años quería ser papá? Vivir con este pinche loco, con esta loca. ¿En qué estaba yo pensando? Y alguien desde afuera dice, es que no estabas pensando, güey. Es que ese es el problema. Estabas reaccionando en base a tu desregularización emocional. Estabas en un pinche pico de euforia que no es normal. Y ¿sabes qué? Como vives, por lo regular estos son grupos selectos que a veces le llamamos familia. Sí. Estabas con otros 3 o 4 loquitos que te dijeran, no hay pedo, todos empezamos así. O sea, que están en esa euforia también, o en esa depresión, le dan normalidad a lo que es anormal. Y algunos a la vuelta de algunos años vemos las consecuencias y ya no nos gusta.
hace unas temporadas de internamientos, salió la pregunta cómo se resuelven los conflictos en pareja. Y entonces un compañero, un paciente, levanta la mano bien quitada de la pena, todavía me acuerdo. Él traía una cortada aquí en la barbilla, porque su vieja le había dado un pinche botellazo. Y él se levanta bien quitado de la pena y dice, pues a madrazos, ¿no? Entonces todos nos quedamos a ver, no, güey. ¿Cómo no? Así le hace mi papá, así le hace mi mamá, así yo los he visto a todos. Sí. Es normal. Se vuelve normal. Para él era normal. Sí. Dentro de su realidad eso era lo adecuado o lo correcto. Quienes todavía no estábamos, ni sin juzgar, por supuesto, tan madreados relativamente, decíamos así como que no, por supuesto que no. Yo tengo mucho esa frase y algunos sacan, ¿no? Cuando les digo es normal, que si para este güey sí es normal. Sí, o sea, es normal, a lo mejor no entra en su inventario. Y si tú le rompes un mecanismo de defensa, necesita empezar a generar bases, y una de las bases es darse cuenta que no todas las personas agarramos los madrazos como la vía más rápida, ¿no? Hay quien sí lo dice, ¿para qué discutimos? Vamos a arreglarlo por la rápida vía de los madrazos. Sí. Hay quien dice, es que sí se puede. A mí me sorprende, tú lo has visto que yo trabajo mucho con parejas. A veces no puedo con la mía, pero trabajo. No, sí, no, es que está conectado. Y de alguna manera, Charlie, para muchas personas es normal esa parte. Es normal la violencia, es normal, o sea, la separación. Exactamente. Y hay quien te dice, es que, ¿verdad que es normal que en una pareja? No, o sea, no, esto no es normal. Dentro de tu normalidad, sí, dentro de la desregularización que se ha manejado en cuestión de comportamientos emocionales en tu entorno, sí es normal. No es normal, o sea, y obsérvenlo hasta culturalmente. Hay familias donde generacionalmente es normal que alguien se case y se vaya a vivir a la casa de los papás. Pero si lo vemos dentro de la funcionalidad, pues no tiene nada de normal, ¿no? Yo creo que si ofrece matrimonio, regrese con la bendición. Exactamente. A la casa de los sí, o sea, no es normal. Sí. Pero si el otro viene de un entorno desregularizado, es normal. Por eso hay que respetar la primera regla terapéutica. No se rompen mecanismos de defensa, no se interpreta y no se etiqueta. Vamos a ver qué sucede cuando esto ya está desregularizado. ¿Sí? Decía desde hace siglos, 19 siglos, 20 siglos más o menos, hace 2000 años, decía Epícteto, decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de esas cosas. ¿Cuál es el problema? Que las personas, en base a lo que haya inconscientemente y conscientemente, pero sobre todo y pesa mucho lo inconsciente, mami, ante los eventos se va a relacionar de dos formas, o con un pensamiento irracional o con un pensamiento racional. ¿Sí me explico? Entre más carga haya, y la carga tiene que ver con el nivel de negación de la parte inconsciente, entre más cosas yo niegue, voy echando más carga al inconsciente. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces como que se va llenando más la bolsa, va teniendo menos resistencia, por llamarlo de alguna manera, está más contenida y en algún momento va a explotar. ¿Sí vamos? Entre más desvelado, decías tú develado o desvelado, también de las dos formas está bien dicho, estén más eventos dolorosos a nivel inconsciente en mí, voy a tener más capacidad de desarrollar un evento a través del pensamiento racional. Entre más cosas estén negadas, la ecuación es sencilla, entre más cosas niegue, hay mucho más probabilidad de que caiga en pensamientos irracionales. El problema es que no termina ahí. Los pensamientos irracionales van a generar emociones desadaptativas, los pensamientos racionales van a generar emociones adaptativas, que eso es una maravilla de la mente, la capacidad que tiene para adaptarse. Eso de verdad, como seres humanos, yo creo que nos dio la capacidad de especie de dominar el planeta completo, porque la gente puede vivir en el desierto, puede vivir en la selva, puede vivir en la tundra, puede vivir en cualquier parte, por la capacidad que tiene el ser humano de adaptar el entorno para sus necesidades. Y eso de verdad, anatómicamente es una chingonería, psicológicamente de verdad que es el portento de la raza humana. Yo sí creo que somos seres que estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro poder superior, como cada quien lo conciba, porque eso es una maravilla, tener la capacidad de adaptarte. El problema es que la negación te va a quitar esa maravillosa capacidad
que tienes de adaptarte, porque te vas a generar pensamientos irracionales y eso genera emociones desadaptativas. En ese momento te volviste desadaptado. Tú ponías ese ejemplo. A mí me lo decía mi terapeuta y le mando un saludo donde quiera que esté al buen... Uy, cabrón, no me acuerdo ni cómo se llama, pero lo quise mucho. Y sí, es que a mí se me dio muy rápido, la gente no se ha dado cuenta. Una persona se fue de aquí, ¿te acuerdas? Trabajaba aquí. Ajá. Y como a la semana te pregunté, te dije, oye, ¿este güey dónde? Si ya se fue, la verdad no me di cuenta. O sea, si yo no veo a las personas, me cuesta mucho trabajo generar vínculo. Entonces, este cuate me decía, si te das cuenta, Roberto, que tu forma de moverte y las creencias, ayer fui a Tacubaya y de verdad hasta me sentí mal del estómago toda la tarde, de todas las emociones que se me movieron. Me acordé mucho de mi padre, me acordé mucho de mi madre, me acordé mucho de Alejandro cuando era todavía, lo acabamos de comprar, un negrito chiquitito, estaba así, me acordé mucho de él. Me encontré a un primo que tiene programa, le mando un saludo a mi primo el Boni, que él ya tiene sus décadas, ya son décadas las que tiene el cabrón en el programa. Regresé a ese entorno y me decía este güey, ¿te das cuenta que a ti la violencia te adaptó y te hizo sobrevivir? Me dice, ¿cuál es el pequeño problema? Que esa violencia que manejas el día de hoy tiene tu vida hecho un desmadre. Lo que te dio adaptación, el día de hoy te vuelve literalmente, y cómo me caló esa palabra, eres un pinche desadaptado social. No sabes vivir en sociedad. La gente quiere hablar contigo y le dices, pues chinga tu madre como la quieras. O sea, esa parte es la que nos vuelve a algunos desadaptados. Tú querías un hogar funcional, tú decías que no iba a ser lo mismo que hicieron tus padres, que iba a ser un papá toda madre, y muy probablemente lo que te sirvió para sobrevivir hoy te ha vuelto un desadaptado. Espero que no sea el caso de muchos de ustedes, lo dudo. Pero la neta, eso a muchos nos ha vuelto desadaptados. Los pensamientos irracionales, que más que volvernos personas adaptadas, nos ha vuelto desadaptados. Y esto tiene su raíz en el inconsciente. Que es precisamente lo que en la mayoría de las ocasiones me atrevería a decir. No justifico, no pretendo hacerlo o sonar de esta forma. Me atrevería a decir que es una de las razones que pesa por las que el alcohólico define tanto su alcohol, por lo que representa en su vida. Le da adaptabilidad. Sí, la parte de permitirse ser, pues lo dicen coloquialmente, ¿no? Con alcohol puedo bailar, puedo hablar, de repente me vuelvo guapo, filósofo, psicólogo. Sí, se vuelven psicólogos. Se vuelven todólogos, ¿no? Adictólogos. Sí, el otro día vino un güey que es bien pedo. Vengo a hablar con el muchacho que tiene broncas, es mi ahijado. Sí. Le digo, de grupo, no, yo soy su padrino. Le digo, ¿y tú a qué te dedicas? Soy bien pedo. Ah, bueno, que sí. Así hay varios. Sí, era adictólogo. O el que, por ejemplo, la violencia, ahorita que lo mencionaste, hay quienes en un entorno, en infancia, por ejemplo, por necesidad del entorno, ¿no? A veces no sé, no cómo referirlo allí con respecto a por necesidad personal o por necesidad del entorno para sobrevivir y adaptarme, me convertí en lo que tanto aborrecí. Y en el momento me funcionó. Sin embargo, y yo lo he mencionado de esta forma porque en algún momento... en un entorno donde estuve en algún momento en mi vida, gritar era como el saludarnos, ¿no? En medio de comunicación. Sí, como gritarnos desde lejos, ¿no? Pero ya en casa, o más bien cuando pretendía ser una familia con la madre de mi hija y mi niña, pues ya no funcionaba. O sea, simplemente generó un problema y terminó quitándome muchas otras cosas. Porque yo decidí mantenerlo, la cuestión es que en puntos específicos tampoco sabía cómo trabajarlo, o sea, no encontraba el origen. Realmente era cuestionarme, es que yo, ¿por qué soy así? Si yo digo que quiero amar, como decía hace un momento, a las personas con las que convivo, pero no entendía, y a veces eso terminaba en mí, por ejemplo, en una cuestión de culparme, victimizarme, y estos picos pues, me suenan conocidos en cuestión de euforia, y de repente quiero echarle un chingo de ganas y de repente no vale la pena. No, y te duermes bien emocionado. Sí, es más de lo mismo. Dirían, papá, empiezas como caballo pura sangre y terminas como burro lotero, ¿no? Sí, lo dicen en el programa, esto es de resistencia, no de velocidad, que ahí es donde empieza la chamba fuerte, Charlie. Hay un activador, un acontecimiento, un activador, lo que sea, una película, un tono de voz, un comentario, un aroma, sí, un recuerdo que llega así de madrazo, y tiene dos opciones. Ahí es una especie de llave, se abre una disyuntiva, ¿sí? Como en un diagrama de flujo,
y puede irse hacia un pensamiento irracional o a un pensamiento irracional. Si se va al pensamiento irracional, genera emociones desadaptativas. Si se va al pensamiento racional, genera emociones adaptativas. Vamos a ver un ejemplo, a ver si con esto puedo clarificar un poquito más. Podemos clarificar un poquito más. Ya estoy hablando como aquel que digo que él hace todo, ¿no? Ok, sí. Situación, ¿sale? O sea, el activador. Ruptura de pareja. ¿Sí? Ni siquiera dependió de ti. El otro cabrón de repente encontró algo, se enamoró como sea, está fuera de tu control. Y a pesar de que hay personas que creen que el otro está seguro, perdón, te voy a romper un mecanismo de defensa que ni de defensa es más bien una racionalización que no tiene ya sentido. El otro no es de tu propiedad. Y todos los días tiene derecho a elegir si se queda contigo o no. ¿Sí vamos? Sí. Si comparte su vida, su tiempo, espacio o no. La situación es ruptura de pareja. Ese es el activador. Tienes pensamientos irracionales por todo lo que está a nivel inconsciente que viste en tu casa, que viste en el entorno, cómo se relacionaban, lo que tú decías, el tipo de relaciones con las que aprendí. Y entonces el pensamiento irracional se presenta de esta manera, como ejemplo: no debería de haberme pasado, nadie más me querrá, soy un desastre, nunca seré feliz. Ese es el pensamiento irracional. Tú sabes que todo pensamiento genera una emoción. Se llama programación neurolingüística. De la lengua vas al coco y del coco está ubicado en el cuerpo. Son emociones, ¿va? Emociones, ¿cuál sería la emoción y la conducta? Ánimo depresivo que lleva al aislamiento como manifestación de vergüenza. Porque te batearon, güey. Sí. ¿Sale? Porque tenías grandes planes y luego te dijo, ¿sabes contar? Conmigo no cuentes, ¿va? Pero resulta que yo me meto a Radio Humanismo, comparto, si no, no cuenta, ¿sí? Comparto la publicación, reacciono, y he trabajado cosas en mí. Entonces, ante ese activador llega un pensamiento racional porque lo escuché, porque ya lo internalicé, porque es parte de la asociación que yo he hecho en base a lo que me he nutrido, a lo que he visto, a lo que he leído, a lo que he trabajado, a lo que he escrito, a lo que he apadrinado, a lo que me han apadrinado, a los comentarios, compartimientos que he escuchado. Entonces yo tengo un backup de ir desvelando parte del inconsciente, sobre todo aquí en Radio Humanismo, ¿va? ¿Sale? Y que comparta. Si no, esto no opera. Me voy del activador al pensamiento racional y por consecuencia va a traer una emoción adaptada. La situación es la misma. Ruptura de pareja, traducción, te batearon, ¿sí? O te hicieron la faena o como haya sido, ¿va? Y todavía te dijo, es que el amor se me acabó. No, güey, ya se fue a otro lado, el amor no se acaba. ¿Sí vamos? Pero llega un pensamiento racional, Charlie. No sé si te cuadra. No me gusta, pero lo puedo soportar. No es el final del mundo, aún puedo ser feliz. ¿Sí? Ese es el pensamiento racional. Puede estar con diferentes matices, diferentes palabras de acuerdo a mis inventarios. Eso me va a llevar a una emoción adaptativa que va a ser la emoción y la conducta de la tristeza. Me va a dar tristeza porque perdí algo valioso para mí. Y por consecuencia, en vez de llegar el aislamiento, después va a llegar el consuelo. Es el mismo activador, pero dos historias de vida totalmente diferentes por con qué tipo de pensamiento, o sea, qué saqué del archivo y qué fue lo que salió. Un pensamiento irracional o un pensamiento racional. Y esto no surge por azar, esto surge por trabajo. Esto surge por lo que he ido desvelando de mí. ¿Sí me explico? Sí. Y ya volteé a ver la relación de mis padres, y ya volteé a ver argumentos que quedaron allá en el inconsciente, de que decía mi abuela que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, y yo decía, puta, yo jodido y sin vieja, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Sí me explico? O sea, esa parte la voy desmitificando, le voy quitando, lo voy chocando con la realidad. Decía mi padre, el proceso terapéutico, y de verdad que era tan romántico el maco cuando empezaba a hablar así, decía, el proceso terapéutico es volver consciente lo que es dolorosamente inconsciente. Ese es el proceso terapéutico, esa es la terapia como tal, ese es el proceso de grupo, esas son las escrituras, esas son el trabajo del desarrollo humano. Agarrar eventos que estaban en el inconsciente, desmitificarlos, chocarlos con la realidad, quitarle la tierra, renunciar a mis herencias que no me funcionan. Decía un amigo que tengo, abrir el cajón del pasado y sacar lo que sirve y lo que no sirve.
y volverlo consciente, para que entonces yo lo pueda utilizar como un pensamiento racional. ¿Sí vamos? Sí. Y el hecho de decir realmente fue que el otro sufrió mucho, alguno de mis ancestros, porque el otro se fue o vivió por su pinche desolación así. Y empiezo a desmitificar y los bajo del altar y empiezo entonces a darme cuenta cómo operan esos pensamientos para entonces volverlos consciente en mí, lo que se mueve a nivel inconsciente, volverlo consciente en mí y poder hacer uso de ello de manera consciente para volverlo racional, Sí. basado en la razón, No en la racionalización. ¿sí? Y no en la impulsividad. ¿Cuál es el problema de lo inconsciente? Que sale de manera compulsiva, Charlie. O sea, es como si tú tapas una cañería, dices, por algún lado va a salir, sí, va a explotar, güey. El problema es en dónde y cómo va a explotar, ¿eh? Claro. A que tú le pongas una válvula y la vayas regulando. ¿Sí me explico? Que en el cómo puede explotar también sería cuidar las implosiones, o el que no implote. Exactamente. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues desmitificando. Sí. ¿Sí me explico? A ver quién te dijo que los hombres no lloran. A mí me gusta mucho una canción de Enrique Guzmán, hace poco la escuché, que dice, se llama Gotas de Lluvia, ¿no? Dice, debe de ser lluvia saliendo de mis ojos, dice, porque los hombres no deben llorar. Sí. ¿Qué pasa si tú desmitificas y dices, claro que me dolió porque era algo importante para mí? Eso es traerlo al consciente. Que uno de los Claro que me pensamientos dolió. irracionales sería, por ejemplo, ni la quería. Nah. Es más, acuérdate de lo malo. De verdad, también fue bien ojete, pero tú no te acuerdas. Sí. Es que perdón, es que anda bien cansado mi negro. De chinga, de verdad, de chinga. Ese eco que vi en el fondo. Sí, vamos, esa es la parte importante de empezar a desvelar para poder... Es una fracción de segundo, chaval. Sí. De verdad que ganar esa fracción de segundo a veces te toma décadas. Sí. No exagero, mami. Te toma décadas el decir, tranquilo, güey. ¿Sí me explico? El evitar, creo que una de las manifestaciones de cuán cargado estás a nivel inconsciente y qué tanto se ha agitado es la reacción. O sea, la impulsividad para reaccionar, el poco control sobre mis acciones. Y de verdad que ahí Freud era un chingonazo el viejo, como dijo, me cae que el ser humano no es tan dueño de él. Está condenado por su pasado y por las reacciones que el día de hoy le dominan la vida. Y yo ya me veo jubilado a determinada edad, tú sigues igual de pinche reactivo, vas a gastar como no debes de gastar y hasta en el pinche reclusorio vas a terminar porque de todo mal haces de pedo. O sea, de verdad, o sea, un día se te va a salir de control. Claro. Y hay quien dice, hay que trabajar con la historia y todo, y se ponen en la tribuna y estos cabrones y los que fuman y los que pinche viejito loco. O sea, ¿cuál ha trabajado con esa parte que no acepta de él? Cuando empiezas a aceptar cosas de ti, dejas de reaccionar y por consecuencia dejas de chingar. Y tu vida se empieza a parecer a lo que fue la chiquis la que te despertó, güey, ¿no? Y su vida se empieza a parecer a lo que algún día dijo que sí iba a parecer, Charlie. Sí. Paradójicamente, punto de vista mío, no pido que lo compartan, pero creo que paradójicamente, cada vez entre más vas desvelando tu inconsciente, tu historia, te empiezas a parecer más al niño que un día fuiste. Hasta te empiezas a reír igual, te empiezas a divertir igual, empiezas a disfrutar lo que disfrutabas cuando eras un infante. Buen síntoma, ¿eh? Claro. El primerito es que te dejas de tomar tan en serio. Porque tú sí fuiste testigo de la historia. Y cuando llega otro y te la empieza a platicar, dices, sí, güey, sí, sí, es tu versión corregida y aumentada y casi siempre donde tú eres el protagonista, no te hagas güey. Esa es la parte donde la disyuntiva te manda al pensamiento racional o al pensamiento irracional. Y eso tiene que ver con mis inventarios, la interpretación que yo doy del mundo en base a mi historia. ¿Y vamos? Así es. Vamos a empezar a lo que es la tapadera, que ya empiezan las bronquitas. ¿Sí? Consciente la parte de afuera del iceberg. Sí. ¿Ibas a comentar algo, mami? No, estaba... Inconsciente la parte de abajo, en medio los mecanismos de defensa. ¿Sí? ¿Cuál sería un proceso natural? De manera consciente veo algo. Mis mecanismos de defensa no operan de manera desproporcionada, entonces me dejan sacar información del inconsciente, fluye, le doy la calidad de consciente, lo proceso, me quedo con la experiencia y los procesos empiezan a fluir en una mente normal. ¿Sí? ¿Me explico? Sana. El problema es cuando hay cosas que se están agitando abajo porque son
parte de tu sombra, de esas cosas que están muy bien escondidas y que tienen un matiz de misticismo, que hasta te dicen, te podrías retirar porque voy a hablar de cosas. Dices, ay, güey, vayas a inventar un pecado nuevo, ¿no? Sí, pero ante ti mismo, ¿eh? Sí, o sea, sí, no ante sí. otra persona haces eso. Y entonces se habla de algunos agitadores del inconsciente. Yo creo que vamos a mencionar nada más hoy el primero, que sería... La autoestima. No, lo vamos a verlos desde la óptica del psicoanálisis. Sí, porque lo estabas viendo de mi computadora, güey. No Esa vamos es a la trabajar gestalt. con esto. Es Sí, un gestalt. sí, más del darse cuenta, del insight, del aquí, del ahora. Y que mi compa Bocay es burlón y le dice, pero el güey que habla del aquí y el ahora anda sufriendo por una vieja en el allá y en el entonces, ¿no? Está medio cabrón. Entonces, vamos a verlo primero desde la óptica del psicoanálisis y más adelante vamos a ir segmentándolo también desde esa parte más de darse cuenta, ¿no? Del darme cuenta, del insight. Vamos a empezar por el sentimiento de inferioridad. ¿Sí me explico? Vamos a hablar sentimiento de inferioridad, ¿sí? Temor, que es diferente a miedo, el temor, lo que es la vergüenza tóxica, ¿sí vamos? No es cierto, la vergüenza recurrente, la culpa tóxica y lo que el humanismo conoce como el amor extraviado, que para la banda sería el resentimiento. ¿Sí? Cuando hay un sentimiento de inferioridad, algo se agita en mí. Y entonces yo empiezo a ver cualidades que tienes tú, porque las tienes. Te las quitas cuando te rapas, pero las tienes. Sí, tienes tus cualidades. Si tú no las has reconocido, eso es pedo tuyo, pero tú tienes tus cualidades. ¿Sí? Si tú no reconoces esas cualidades, porque hay un sentimiento de inferioridad, que algunos dicen es que esa persona tiene un complejo de superioridad, no existe esa madre, es un sentimiento de inferioridad deformado, nada más. ¿Qué pasa cuando si yo tengo un sentimiento de inferioridad muy profundo que no he querido reconocer, que no me gusta reconocer esa parte, y empiezo a ver habilidades y cualidades que tienes tú? Entonces eso se empieza a agitar, porque me empiezo a sentir menos que tú. ¿Sí vamos? Y entonces empiezo a actuar una superioridad que no existe. Infantiloidemente, creo que si te humillo, si me pongo un escalón arriba de ti, entonces, por perspectiva de verme hacia arriba, tú no vas a ver que en el fondo me siento menos que tú. ¿Sí me pone el banquito, ¿no? Exactamente. Yo le llamo el síndrome de Lord Farquaad. Sí, lo estoy escribiendo, para que también se lo chinguen, ya es como los agitadores del inconsciente, qué bueno que lo menciono. Es el síndrome de Lord Farquaad. Y entonces quiero una princesa aunque sea Fiona. No con lo que yo funcione, no con lo que yo ame, sino quiero una princesa y un pinche caballote que puede ser ahora un pony. No, un pony le quedaría bien ese cabrón, pero empiezo a vivir cosas que ni siquiera yo estoy en capacidad de vivir, y como me siento enano, entonces me voy a comprar un carro que no me alcanza para pagar. Y entonces me voy a ir a vestir en Liverpool, cabrón, cuando no tengo todavía los medios, ¿sí me explico? Y voy a querer hacer viajes que están fuera de mis elementos, y no porque no los valga, simplemente no es el momento, güey. O sea, tú lo viviste, ya terminaste la escuela, ya te puedes dar otros permisos. Seamos honestos, Charlie. Hubo un momento en donde no se podía, eres estudiante, yo también fui estudiante, y la mayoría de los estudiantes andamos jodidos porque no podemos producir con la libertad de si te chingas la torta ya no te vas a... No, pues te regresa a pata, güey, ¿sí me explico? Y para invitar a salir a alguien, pues le tienes que pensar, o para invitarte algo a ti. Sí. Pero si yo no es mi momento, de todos modos lo vivo. ¿Cuántas personas por un sentimiento de inferioridad no reconocido se meten en problemas con tarjetas de crédito, se meten en problemas hasta familiares? Meten a sus familiares en problemas, porque a la gente no le gusta que le pidas y te hagas pendejo y no le pagues. O sea, todo eso está en el fondo. Surgió de un sentimiento de inferioridad. Y ya ni hablar, porque ya nos va a dar tiempo de lo que sucede a nivel pareja, lo que sucede a nivel amigos. Y de ahí surgen unas problemáticas mayores. Se van dando en escalada. Eso es un chingo de sufrimiento. Porque yo conozco un chingo de reyes sin corona, de princesas sin castillo, cabrón. Y eso genera un chingo de dolor porque hasta socialmente deteriora, mami.
Y la autoestima pega muy cabrón, una cuestión tú lo mencionas como cuando mis ofertas no están a la altura de perdón, cuando mis demandas no son proporcionales a mis ofertas, se genera mucho sufrimiento. Pues terminamos en divorcio, ¿no? Pues, cabrón, le dijiste que le ibas a dar casa, que le ibas a tener así todo. Pides como si de veras, ¿no? Llegas pidiendo tu milanesa de pollo bien chingona y te gusta el queso así todo y le dejas 100 pesotes, no mames, o sea, no le alcanza ni para el pan. O sea, esa es la parte donde algunos estamos fuera de lugar y dices, yo no sé por qué se enojó. No sospechas, güey. O como decía, ¿no? En un momento también le prometiste libertad y no estabas, o sea, ni siquiera le estabas engañando con otra, bueno, sí con otra mujer, pero ni siquiera con otra pareja, sino con tu mamá. No has trascendido a tu mamá y andas diciendo que vas a hacer una vida con alguien, por favor. Algunos queremos ser excelentes padres y no hemos trabajado el enojo que tenemos con nuestros ancestros. Exacto. Ese es el sentimiento de inferioridad, lo vamos a terminar de ver la semana que entra. ¿Sí? Si Dios me presta vida y nos acompañan ustedes. Quedamos que los pensamientos irracionales vienen de que no comparten el video. Entonces, el que avisa no es traidor, ya se les avisó. Compartan, no les cuesta nada. Vamos a mandar saludos porque nuestros amigos son igual de importantes que el tema, ¿va? Entonces, me voy, vamos checando que vayamos empatados, mami. ¿Sí? Una amiga de hace muchos años del grupo Samadhi, Noemí Ruth de Espinosa Montiel, dice: buenas noches, chicos, saludos y un gusto escucharlos. Gracias por compartir sus conocimientos. Al contrario, Noemí, muchas gracias por acompañarnos. Gerardo Gamboa Torres dice: buenas noches, saludos desde New York. Anda ya en New York, es paciente. Saludos. ¿Es paciente tuyo? Ay, pinche Charlie, ¿ya tienes paciente? No, Ana Obando, no, mándale un saludo. Pues, no, pues sí, él sabe, le mando saludos. También se ha conectado también a las transmisiones. Bueno, anda pegado. Sufre también. allá en Nueva York. Sí, pues, yo no conozco Nueva York. Ahí está. Sí, pues un día le caemos, ¿no? Ana Obando dice: hola, buenas noches, Roberto y Charlie, y a todo el equipo de cabina. Saludos para todos, ya lista para aprender. Gracias por compartir tu sabiduría, Dios los bendiga y tengan buen regreso a casa. Exactamente lo mismo para ti, Ana, te mandamos también bendiciones y muchas gracias por tus comentarios. Celeste Morales, también compañera, ¿no? Ella está conectada en el Samadhi, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, el placer que estén con nosotros y el conocimiento compartido a todos ustedes me dejan mucho para trabajar en mi persona. Un fuerte abrazo a todos, muchas gracias Celeste, gracias por conectarte. Nos manda unos corazoncitos a Novandos, te agradecen, Ana. Mi mero compa, ponte a checar los comentarios a ver si vamos a la mano. El oso, sí. mi mero compa, el oso. Rodolfo Ángel Jiménez Moreno dice: muy buenas noches, un gran abrazo y muchas gracias por el conocimiento e información compartida. Gracias, Osito, compañero del grupo y muy buen amigo mío, era muy amigo de mi papá. Se lo lleva, no sé qué tenía el oso, que jalaba mucho, con el pelo jalaba mucho. Tiene chispa. Sí, tiene buen corazón el osito. Elizabeth Martínez, buenas noches, abrazos para todos, muchas gracias, Elizabeth. Adriana García Hernández dice: muy buenas noches, saludos para todos. Saludos, Adriana, buenas noches. Joana Sandoval dice: buenas noches, gracias por compartir, gracias, Joana. Permítanme, me voy emparejando aquí con mi teléfono. Es Joana, ¿verdad? Joana Sandoval. Joana Sandoval dice: buenas noches, gracias por compartir, gracias, Joana, igualmente. ¿Qué crees que, por ejemplo, en el teléfono no me aparecía? Después escribió Carlos Sánchez, no sé si te suene, mami, dice: buenas noches, que tengan una excelente noche, gracias por la difusión de esta interesante experiencia. Mismo nombre y apellido. Sí. Te mando un fuerte abrazo, papá, sabes que te amo y estamos en contacto primeramente, Dios, me da gusto que estés aquí y pues gracias por integrarte, te amo. Gracias, Charlita. Dice Carlos Brito: bonita noche para todos, ¿mande? Beatriz, a ver, coméntalo porque no me aparece. Dice Beatriz Brito: bonita noche para todos, siempre realizando un gran trabajo, gracias por permitirnos conocer información tan importante. También pacientes viene los martes, creo que sí la ubicas. Pero bueno, un fuerte abrazo a la distancia y un saludo a la familia. Gracias, Charlie. Mayra González nos manda un conejito, no es un perrito, ¿eh? Un zorro, ¿no? No es un perro. Sí, bueno, nos mandó un emoji. Sí, gracias. María Joaquina Ruedas también nos manda un like, gracias María Joaquina. Alicia Silva dice: muy buenas noches, saludos para todos. Gracias, Alicia. Nuestro mero compa, el Pepe de Oklahoma, dice José M. Díaz, le mandamos un saludo a él y a toda su familia. Dice: hola, buenas noches, hola padrinos, buenas noches, les mando un fuerte abrazo y saludos, muchas gracias. Al contrario, gracias por acompañarnos.
Del Samadi, el Alex Cedeño Jiménez dice: buenas noches, Robert, Charlie, a todos allá en cabina y en la clínica. Les envío un gran abrazo con mucha energía y bendiciones. Gracias por compartir tan importante tema que ayuda a mi desarrollo personal. Buen regreso a casa y buen descanso. Muchas gracias, Alex. Igualmente gracias para ti. Después nos dice Monse, dice: hola, un gusto saludarlos y más gusto seguir aprendiendo. Gracias por compartir. Igualmente, gracias, un gusto también. Me parece que nos está viendo mi compa, no sé si puso comentario. Sí, comentó. ¿Leves? Pero no está, sí. Ahorita lo saludamos. Sonia Baltasar, gracias también por tu comentario en el video que subimos, Sonia. Muchas gracias, fue la primera que comentó. Gracias, nos manda un saludo también. Dice: buenas noches. Igualmente, Sonia, buenas noches. Coco Arreguín, que también es muy constante aquí en la transmisión. Dice: buenas noches para todos, agradezco mucho su compartimiento, muy interesante el tema, Dios los bendiga. Igualmente, Coco, gracias. ¿Cómo se pronuncia? Judith, es Judith Vargas. No, yo es la mamá del Barbas. ¿Sí? Bueno, pero del Barbas de aquí. Pero es que aparece como... Sí, okay, Judith sabrá. Ah, sí, Judith sabrá. Ah, es que no le había leído desde esa óptica. Dice: buenas noches, licenciado Roberto y licenciado Carlos, un gusto saludarlos. Muchas gracias, Judith. Saludos. Nuestro mero compa que siempre anda aquí, Héctor Flores. Dice: hola, Roberto, espero estés bien. El viernes pasado disfruté mucho de la transmisión. Como me recordaste a tu padre, tienes mucho parecido en la forma que tu padre daba sus conferencias. Un saludo a Charlie y a todos en cabina. Yo comencé a seguir a Robertote en el 2010 y aprendí mucho de él, y ahora ustedes me siguen enseñando mucho y lo disfruto mucho. Un cordial saludo desde Santana, California. Gracias, Héctor. Para mí es un cumplido que me digan que me parezco a mi padre. En una ocasión un cabrón decía: es que eres igualito a tu padre, pero como despectivamente dije: pendejo. Pues, la verdad, no sé, la verdad, yo ya creo que sané con mi ancestro. Yo me siento orgulloso de parecerme a mi padre, y gracias por recordármelo, mi querido Héctor. Te agradezco el comentario y la atención, y qué bueno que les gustó el tema que subimos. Ahí a la orden, Héctor, gracias. Bere Arenas dice: hola, buenas noches, gracias por compartir, bendiciones. Es Bere, la hermana de Ángel. Le mandamos un saludo a toda la familia le chambea. Dice Ray Mundo Cortés, dice: buenas noches, Roberto, chale, un gusto escuchar sus comentarios y poder aprender de ustedes. Al contrario, gracias, Raimundo. Y abajito al Tocino, se dejaran de ser hermanos, ¿no? Les mandamos un abrazo a los dos, a toda la banda Tocino también. Dice Isesa Cortés: saludos, Robert, Charlie y a todos en cabina, un gusto escucharlos y aprenderles la familia Tocino. Gracias, padrino. Nos escribió también Adela Velázquez. Dice: buenas noches, señores, estas pláticas me ayudan mucho. Qué bueno, Adela, me da mucho gusto. A ver, Charlie, a ver si te suena. Sí. Norma Rayón dice: hola, buenas noches, gracias por compartir, Dios les bendice siempre. Un abrazo fuerte. Gracias, Norma, amiga de la clínica, del programa, y también, pues, sobre todo, Charlie. Mi madre, te mando un fuerte abrazo, mamá, sabes que te amo, y gracias por conectar también. Nos vemos pronto, primeramente Dios. Saludos a todos en casa. Gracias, Norma, por saludarnos. Ah, mira, aquí está el Ángel Rodríguez Arenas. Gracias a Dios por sus vidas de cada uno de ustedes. De todo corazón, gracias. Dios los bendiga y acompañe a cada paso en su vida. Les mando un fuerte abrazo. Saludos, amigos, compañeros y hermanos, bendiciones. Debemos igual, yo de mi parte, Ángel, somos compañeros de proceso y pues ahí le andamos chambeando. Un abrazote, cabrón. Norma Monroy dice: gracias, le mandamos un saludo. Gracias a ti también por estar aquí con nosotros. Maritza Sánchez González dice: buenas noches, padrinos, buen regreso a casa. Gracias, Maritza, nos vamos con cuidado, gracias por los deseos. Mi compa, el Eve, que es franelero de yates, sabe que lo quiero, este cabrón es de mis más grandes amigos, el Eve. Y saludos, mis carnales, Dios nos bendice, un abrazo, caballo, y a la charla que está contigo. Así es, aquí andamos. Le hace burlas de su canal. El Leve, le mandamos un saludo a Ernesto Fuentes hasta Miami, allá anda franeleando. Sí, le mandamos un abrazote. Sí, de verdad es la bandota. Cuando viene aquí a la cabina, cuando viene para México, viene a la cabina con nosotros. Lucero García dice: buenas noches, Robert y Charlie, muchas gracias por el tiempo y el conocimiento compartido. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Lucero. Gracias. También a ti, gracias por acompañarnos. Dice José Arturo Calderón: padrinazo, le mandamos un abrazo. Yo le tengo mucho aprecio al padrino José Arturo, y con todo respeto también para su familia. Gracias porque nos acompañan en familia a escucharnos. Qué forma tan amena de abordar un tema tan interesante. Buenas noches, padrinazo, saludos cordiales para toda la comunidad. Un abrazo, padrino, y gracias por la compañía. Dice Paz María Guzmán: buenas noches, mil gracias. Al contrario,
un placer. Dice Judith, dice, ¿existe alguna fórmula, método o pasos para generar una familia funcional? ¿Ustedes cómo visualizan a las futuras familias más adaptadas o desadaptadas? ¿O será que las familias disfuncionales y funcionales le dan equilibrio a la sociedad? Pues más bien es una manifestación de lo que ha estado sucediendo en la sociedad. Una familia adaptada precisamente es eso, desde mi punto de vista. Está adaptada a los cambios, tiene la capacidad de adaptarse, y esto tiene que ver con la flexibilidad que da el reconocimiento, la aceptación de las necesidades de los demás. Desde mi punto de vista, si gustan, después lo vemos un poquito más, más a fondo. Gracias por tu pregunta y tu comentario, Judith. Dice Norma Monroy. No, Pati Camacho. Pati Camacho, sí la tengo de este lado. Dice, buenas noches, gracias por compartir. Muchas gracias, Pati, gracias por acompañarnos. Dice Norma Monroy, muchas gracias por compartir su conocimiento, al contrario, un placer. Elsa Gobel, buenas noches, muy bueno el tema, saludos a todos, bendiciones. Gracias, madrina, muy trabajadora también en Cuarto y Quinto Paso, le mandamos un saludo. Fernanda Rojas Juárez dice, qué temazo, felicidades y ciudades y gracias. Pues hoy con todo el tema me identifiqué, espero continuar la continuación de este tema, bendiciones. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Ustedes hacen radiohumanismo, hay quien se le olvida, pero ustedes son radiohumanismo, de verdad, esta es su casa y para mí es muy nutritivo y es un placer. Comparto con mi amigo Charlie, comparto con mi negrito, con Alejandro, que también es de mis más grandes amores. Eso es un placer, y aparte conocer a toda la gente que ha habido en la comunidad. ¿Qué más se puede pedir, Charlie? Claro. Le decía a Roberto, es que yo soy consentidito del jefe, ¿no? Pues sí, la verdad nos trata bien, y la verdad estar aquí es un placer con todos ustedes. María Cortés dice, excelente tema, muchas gracias por su comentario, que ha sido nutritivo. Gracias por verlo desde esa óptica. Vamos a continuar, Charlie. Este tema da para mucho. Claro. Estábamos en el prefacio, estábamos apenas en la introducción del tema, y vamos a continuar porque son esos 5 agitadores del inconsciente. Bueno, son 4, pero la vergüenza y la culpa la vamos a separar para que no haya confusión, y después vamos a ver los 6 agitadores del inconsciente desde la parte más gestáltica. Ojalá y Dios nos preste vida para vernos aquí el siguiente viernes. Ya se va a integrar Alejandro, y si no nos vamos rolando, pero el tema se sigue dando. Un placer, mami, despídete, no sé si tengas algo con que cerrar. Muchas gracias por el tiempo, por la compañía, por haberse integrado a la transmisión. La repetición está al siguiente día, es decir, mañana sábado en la mañana, alrededor del mediodía, en el canal de YouTube Radio Humanismo 4 y 5. Y bueno, ahí están todas las transmisiones pasadas. Si alguien tiene duda de algún tema, igual lo puede comentar. Recuerdo que las memorias están a la venta ya. El material y el libro de Historia y Evolución de los grupos de Cuarto y Quinto Paso, escrito por Roberto Gutiérrez Valdés. Entonces ahí está el libro, la información está, los números que están en los flyers que se hacen también para las transmisiones, y la experiencia, que es el próximo 19 de agosto, el próximo lunes, si tengo bien la fecha, es ya empiezan las inducciones de primera. A partir de este lunes, miércoles, y el lunes, miércoles y jueves de la próxima semana, son las inducciones. Igualmente informes, quedamos a la orden. Muchísimas gracias, Padrino, por el tiempo, la compañía, la amistad, y pues gracias también allá por la compañía. Y nos vemos primeramente Dios el lunes, a los que nos vemos en el Samadhi, el mañana a los que vienen familiares a las visitas, a las juntas. Primero Dios, yo voy a dar mañana la junta de la familia, quien guste venir a su casa. Y pues nos vemos en las próximas transmisiones, primeramente Dios. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, un placer, mami. Gracias. Pedrito, despídete. No, ya no se despidió. Que descansen, buenas noches. ¿Sí? ¿Te vas a despedir? Sí, buenas noches, gracias. Gracias, negrito. Estuvo aquí en... lo que pasa es que le estaba haciendo una oración muy profunda para que el tema saliera bien. Les agradecemos su compañía, un placer. Si Dios nos presta vida, nos vemos aquí en Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Ahí después les vamos a tener de información muy importante de la estructura de los eventos que van a venir, y vamos a estar trabajando en conjunto junto con otras radios y con todo lo que es el aspecto del movimiento de Cuarto y Quinto Paso. Que tengan excelente fin de semana, cuídense mucho, disfruten a su familia, disfruten las mieles de la sobriedad, y nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima, gracias. La presente es una producción
de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.